Bien. Ya. Ahora le voy a pedir a la... ¿Dónde está? Y... Sí, no los tres, pues sí somos los tres. Don Tomás y don Patricio. Don Patricio, ya, don Patricio está ahí de... bueno, para los que no conocen a los chiquillos, Patricia, ven, acompáñame. Por supuesto, que nos vean. La Paz, por favor. Patricia hace así un gesto. Y el Tomás son nuestros miembros, y más Álvaro Carreño también, que es jefe de comunicaciones de ANGO. Y don Patricio y yo somos los miembros del comité de comunicaciones. También hemos trabajado harto para poder hoy día estar acá con ustedes. La sesión pasada presentamos una aproximación al plan de comunicaciones y bueno, los que estuvieron se dieron cuenta también de todas las preguntas, inquietudes que fueron haciendo y en ese contexto nosotros estamos diseñando como una estrategia de comunicaciones para poder difundir no solo la mesa, sino también los proyectos y los productos que tiene esta mesa, que ustedes podrán saber que son únicos en Chile. No hay ninguna provincia del país que tenga un estudio tan acabado como tiene esta provincia sobre los riesgos y las amenazas en el territorio, con una veracidad y con un estudio carísimo que en el fondo no ha tenido como la utilidad práctica que debería tener. Esa es la realidad. Por lo tanto, ¿cuál fue la pregunta que nos hicimos? ¿En qué estamos nosotros fallando? Y eso es que nuestro comité de comunicaciones aún estaba como en un proceso, o no existía hace 4 meses atrás, no existía. Por lo tanto, conformamos este comité de comunicaciones, ¿para qué? Para poder empezar a difundir los productos, las acciones que nosotros desarrollamos. No sé si todos saben que Nancy estuvo en Colombia exponiendo el trabajo que se hace en esta mesa y dejó a todos como así. Todos después preguntaban por la Nancy porque era como, oye, ¿y eso tan interesante? ¿Cómo lo hacen? Y bueno, una práctica única. Y creo que estamos como somos como la vanguardia, como que estamos poniendo el tema en la mesa. Entonces, requerimos nosotros comunicar esto. A partir de eso, hicimos una serie de reuniones constituimos el comité de comunicaciones, si no me equivoco, en el mes de julio. En el mes de julio de este año hicimos nuestra primera sesión y fuimos sesionando de manera periódica, por lo menos 3 veces, cada viernes, entre julio y agosto aproximadamente. ¿Cierto? Si no me equivoco. Exacto. Esta línea de tiempo que está acá representa todas las veces que nosotros nos hemos reunido, y nos hemos reunido específicamente en esta sede. ¿Ya? Ha participado activamente Tomás, la Patricia, Paz, Álvaro, que ha sido un tremendo aporte también para nosotros, la gente de la Gobernación también, la gente de la ONEMI en algún momento. Entonces, hemos construido algo que se llama como un plan de comunicaciones, no aún en un documento, pero sí como en su proceso. Contarles que hemos hecho 6 sesiones, y de esa sesión, la primera sesión fue un diseño del plan de comunicaciones, ¿ya? La segunda sesión fue el diseño también del plan de comunicaciones, seguimos trabajando en eso. Y luego, en la tercera sesión, son los primeros acuerdos de trabajo y el prediseño de la estrategia comunicacional. ¿Qué significa? Que después de todas estas reuniones, como de hacer un diagnóstico, de conversar nuestras falencias, de qué es lo que debíamos hacer, llegamos a esta tercera sesión y nos fuimos a Los Leones. Ahí están Los Leones. Fuimos a la presentación en el plenario, o sea, todas las entidades que participan de la mesa territorial, y les presentamos a los miembros de la mesa nuestra pequeña estrategia de comunicaciones, nuestra primera aproximación. En ese espacio, todos saben que tuvimos como oposición, ¿se dice? ¿Sí? Oposición, o también críticas constructivas, ¿ya? Diferencias, miradas diferentes.
Y esas miradas diferentes, como de una u otra manera, nos hicieron replantear algunas cosas que eran súper válidas y nos hicieron comprender que quizá íbamos muy acelerados, ¿cierto? Íbamos muy acelerados y teníamos que poner como un poco el freno y empezar como a hacer esto como mucho más en pausa, ¿ya? Y tuvimos nuestra cuarta sesión y La Paz nos va a contar más o menos cómo fue nuestra cuarta sesión. Yo voy a pasar la sesión 1, la 2, la 3 y vamos a ir a la 4. Aquí está la presentación que hicimos ya. Y a la 4, por favor. Bueno, en la 4 lo primero que hicimos fue como discutir respecto a lo que se había criticado en la mesa territorial anterior y también pensar como una estrategia de comunicación interior y también exterior. Eso quiere decir como definir qué era la mesa tanto para los que participan como para los que están afuera y todos manejar el mismo concepto. Eso fue como lo primero en lo que se conversó. También se habló como de organizar los pasos de qué hacer en la estrategia de comunicación. Y también se definió hacer un hito de inicio. En la sesión 3 aún no se define exactamente cuál, pero la idea era como empezar a hacer cosas más concretas. Y sobre redes sociales se determinó también ir con más pausa, la comunicación que se daba que fuera solo sobre reducción de riesgo de desastre y no hablar de emergencia, que esa era como un poco la duda que se tenía desde la mesa territorial. Entonces se empezó a definir como los temas que se van a ir tratando paso a paso. Como no tirar toda la carne a la parrilla, sino que ir de a poco comunicando lo que la mesa hace. Recogimos también un tema que es importante y es que esta es una mesa multiactor y cada actor tiene su propio, digamos, línea de comunicación, ¿sí? Cosas que quiere comunicar y teníamos que ser conscientes de eso para poder ser una comunicación objetiva de lo que está pasando aquí en la mesa, ¿sí? Hay intereses distintos, hay ideas distintas, pero nos abocamos a que esto finalmente fuera una, comillas, estrategia de comunicación de la mesa y de lo que la mesa hace. No es el rol de esta mesa reemplazar a los niños en lo que hace en términos de comunicación, no es el rol de esta mesa generar ruido en la población, por ejemplo, o ser un canal de emergencia, que fue un poco cosas que aparecieron, ¿no es cierto?, en la última mesa amplia que tuvimos. Entonces recogimos todo eso para darle un foco de efectivamente lo que estamos haciendo como mesa, los objetivos que esta mesa, ¿no es cierto?, persigue, y a raíz de eso aparecieron esas preguntas que ustedes ven abajo como un elemento que teníamos que trabajar, uno, para que todos nosotros estuviéramos hablando lo mismo, y dos, para tener un primer piso de comunicación. O sea, eso es nuestro, como bien dice, sobre qué vamos a ir fundando los mensajes comunicacionales. Así que nos abocamos también a responder esas preguntas. Es importante lo que dice Tomás porque como salimos un poco de los amateurs y empezamos a discutir cómo lo hacen como las grandes instituciones o cómo las empresas o cómo los gobiernos corporativos o cualquier entidad empieza a comunicar su línea estratégica. Y ahí fue un aporte del trabajo también de la gente de Anglo a través de Álvaro, que es como experto en comunicaciones, y nos empezó como a hacer un feedback respecto a qué es lo que hacen, qué es lo que hace Canal 13 respecto a esto, qué es lo que hace una empresa como Anglo American, qué hace el gobierno respecto a cómo comunica sus estrategias, sus políticas públicas, y desde ahí nace algo bien interesante porque muchas veces nosotros nos hablamos hacia nosotros mismos. Entonces, muchas veces nosotros entendemos qué es lo que es la mesa, pero cuando vamos y explicamos a otro y invitamos a Patricio, le hablábamos esto el otro día, le explicamos al alcalde qué es lo que estamos haciendo, el alcalde nos va a dar, ¿cuánto? ¿Un minuto? Para explicarle qué es lo que es la mesa territorial. O vamos a ir a hablar con una autoridad y le vamos a explicar y vamos a tener un minuto para poder explicarle de qué se trata. Entonces, todo lo que está enfocado como la estrategia de comunicaciones tiene que ser simple, tiene que ser rápido y además tiene que ser socializado por todos ustedes. ¿Por qué? Porque la idea de la mesa es que a la hora que entremos al plan de inversiones, que ya es como el punto
¿por qué nace el plan? ¿Por qué nace este comité de comunicaciones? Para apoyar al comité de inversiones cuando vamos literalmente a vender nuestros proyectos, o cuando vamos a ofrecer nuestros proyectos y cuando vamos a generar este espacio para que inviertan en la provincia. Por lo tanto, cuando tengamos que explicar y hacer la difusión y cuando vamos a ir a una entidad, debemos tener como productos concretos. O sea, usted puede visitar esta página, le llevamos a un tríptico que también es un acuerdo de nosotros entregarlo. O sea, pequeños insumos que nos permitan difundir específicamente lo que estamos haciendo. Por lo tanto, se requiere esto de forma urgente. Y además, nos pusimos de acuerdo en generar pasos a paso. Porque no es tan fácil salir con toda la carne a la parrilla cuando desde nuestra planificación lo que tenemos que ir es partiendo por cosas simples, comunicando mensajes simples. Lo primero que nosotros debemos comunicar lo primero que tenemos que hacer es un hito de presentación. ¿Qué es un hito de presentación? Un hito de presentación es un evento donde nosotros como mesa debemos ofrecernos a la opinión pública y a los medios de comunicación y a una serie de entidades que nos vengan a ver para que conozcan lo que estamos haciendo. Tenemos cosas que mostrar y cosas bien interesantes. Ahora, ¿a qué público vamos a ir directamente? Tenemos también clasificado como los distintos públicos, los distintos actores, pero en un hito fundacional, tenemos que ir y hacer un hito de presentación. Discutimos si era una feria, si era un foro. Básicamente llegamos como al acuerdo de que este hito fundacional debe ser una especie como de feria. ¿Ya? Una feria donde todas las entidades que participan en nuestra mesa pudiesen exponer el trabajo que desarrollan como en función de la reducción del riesgo en sus instituciones. Y además tener un gran stand donde nosotros vamos a presentar todo lo que nosotros hemos hecho, los estudios, la cartografía, el trabajo que se hace en las mesas, los videos de presentación, todo. Tenemos muchas cosas que entregarle a la gente. Y también tenemos muchas cosas que aportarle a las autoridades locales, que ha sido todo un tema de discusión permanentemente, que es cómo llegamos, aquí está la presencia de los municipios, pero cómo llegamos a que nuestros estudios, nuestras estrategias lleguen a ser consideradas en la política pública local, en la política municipal, cómo la gobernación también ha tomado estos temas y también los impulsa dentro de las entidades que participan con ellos, que son sus pares, la Ceremi y a nivel de intendencia también. Entonces tenemos como ambiciones, pero en la medida de cómo generamos impacto es a través de una buena estrategia comunicacional. Lo segundo es un mensaje hacia la comunidad, hacia nuestros vecinos, hacia el dirigente social, hacia la gente común que está en la calle, que va a comprar al negocio, cualquier cosa, que conozca que hay un espacio que está tratando de trabajar para que ellos en un futuro no quiera la vida en el fondo que llegue a suceder un desastre, pero que hay una entidad que está participando y que está generando espacios para reducir esos riesgos. O sea, que van en directo beneficio con ellos. O sea, todo lo que ustedes están haciendo, todo lo que nosotros hacemos, lo que los municipios hacen, lo que la gobernación hace y lo que hace cada uno de los actores de la sociedad civil, finalmente el único beneficiado es la sociedad civil, la gente que vive en sus casas y que no participa de estos espacios, pero sí al momento de una situación de riesgo o de emergencia, pudiésemos nosotros aportar a que no sea tan perjudicial para sus vidas. En ese contexto debemos comunicar lo que estamos haciendo. Y eso es el segundo punto, el qué es la mesa territorial. Es un trabajo, un ejercicio. Le voy a pedir a Tomás que nos explique también cómo llegamos a ese ejercicio de qué es la mesa territorial y lo que tenemos hoy día, que también lo voy a mostrar. El ejercicio que hicimos internamente. Cuando hicimos, sí, las preguntas y todo. Trabajamos en base a, bueno, lo conversamos, ¿no es cierto? Hay
un trabajo de poder recopilar cuáles son las definiciones que veíamos de qué es lo que era esa mesa, ¿sí? Y en función de eso se generó una definición común, ¿sí? Tú ahí armaste, que no sé si lo vamos a mostrar. Sí, lo vamos a mostrar, sí. Perfecto. Son básicamente respuestas a esas 5 preguntas, donde tomamos la información que tenía, ¿no es cierto?, el PNUD, de cómo ellos explican la mesa. La Pati también armó un conjunto de respuestas, ¿no es cierto? Con Patricio, la Paz, yo conversamos sobre cuáles debieran ser las respuestas a esas preguntas básicas, para llamarlo de alguna forma. Y con la ayuda de Álvaro, ¿no es cierto?, y de su experiencia de comunicador, se consolidaron estas respuestas, y es un poco lo que queremos mostrarles para... Sería bueno eso lo vamos a ver al final tuviéramos también. en mente cuáles son las preguntas que trabajamos, qué es la mesa, obviamente, quiénes la componen, por qué se origina la mesa, cuál es su importancia y cuál es su objetivo. Exacto. Esas preguntas básicamente van en respuesta de este de esta segunda acción, que en el fondo es cómo llegamos a comunicar la mesa al común de los mortales, si uno quiere llamarlo así. ¿Cómo llegamos, alguna vez en una de las sesiones decía, cómo llegamos al arriero que está en el cerro y que, cómo llegamos a él? No podemos llegar a través de redes sociales, no, sino que llegamos con un tríptico, llegamos con un volante y donde le explicamos de cierta manera qué es lo que estamos haciendo. Nuestra estrategia igual es ambiciosa, yo lo reconozco. No obstante, nos va a permitir visibilizarnos. Además, tenemos una serie de acuerdos, que lo vimos en la sesión pasada, donde tenemos un catastro de medios locales, hay algunos convenios que ya han avanzado para que nosotros podamos utilizar algunos medios locales, algunas radios locales, algunos espacios locales de comunicación, pero antes teníamos que tener claro qué es lo que íbamos a ir a decir a estos espacios, o qué es lo que íbamos a comunicar a través de estos espacios. Después vamos a ver eso. Hay un punto Sí. ahí, porque me gustaría hacer hincapié, que es el tema de que salió la mesa anterior, ¿no es cierto? Tuvimos personas que se venían integrando, y es algo que va a seguir pasando para adelante. Entonces necesitamos también un pequeño documento que pusiera al día a esas personas que se iban integrando, porque algunos son líderes que puede que no estén el día de mañana, o representantes de empresas, o digamos, de las distintas organizaciones. Entonces era necesario también tener un documentito pequeño, ¿no es cierto?, que yo pudiera tomar como integrante nuevo de la mesa y ponerme rápidamente arriba del camino. Y eso es un poco el objetivo. ¿Eso lo van a hacer con el tríptico o van a hacer otra cosa? Sí, con el ¿Solo tríptico. el tríptico? Sí. Y ya. O sea, es más allá, es la respuesta de estas 5 preguntas. La forma va a variar. Ya. El tríptico es para un Sí, cierto yo creo público. que sería importante a lo mejor, y ustedes lo pueden hacer, Jorge, desde el Perú, tener un documento pequeño, así como un resumen ejecutivo, que tal vez está, no sé, porque yo no he visto todos los documentos, pero un resumen ejecutivo de estos años de la mesa y de lo que se ha hecho, los distintos, o sea, para alguien que quiera saber más. O sea, no decirle, métete a donde están todos los documentos, porque uno se marea, sino que tener así como un manualcito, un cortapalo, no sé cómo llamarlo, pero que resuma el trabajo un poco con un poco más de detalle y los resultados, que a lo mejor linkee con algunos de estos documentos o resultados. Por supuesto. Eso creo que sería súper útil, además del tríptico, porque claro, el tríptico puede dejar tranquilo a alguien como para informarse superficialmente, pero si alguien efectivamente se quiere meter, es mejor guiarlo para que se meta y aprenda, y nos sirve mucho más de inducción para alguien que va a seguir participando. Por supuesto, estamos de acuerdo. Nancy. Puede ser una propuesta. Sí, yo creo que en esa parte también poder también tener los productos de esa forma, lo que hemos sacado a la mesa, el estudio, que sería muy bueno también que la gente pudiera verlo, y lo que es el plan de coordinación, que es lo que vamos a dar una vuelta, integrarlo a eso. Por supuesto. Que la gente pudiera ver más allá. Tenemos dentro del diseño, después les voy a mostrar 2 documentos, pero hay un tercer documento que yo estoy de acuerdo que debe ser un resumen ejecutivo, porque por encargo de la planificación del proyecto hay que hacer una sistematización donde se incluye como todo el proceso.
pero generalmente son como documentos extensos, así como, y no son tan útiles, sino que debe ser como algo mucho más concreto, y estoy absolutamente de acuerdo. Por favor, Máximo. Será muy descabellado o fuera de contexto que uno dar un plazo, porque en la medida que van avanzando las sesiones, los talleres, uno como se va acordando de cosas. ¿Por qué no incluir esto? ¿Por qué no incluir? Dejar un plazo como para incluir una idea muy pequeñita que se quedó en el tintero. O sea, la flexibilidad yo creo que siempre va a estar presente. Lo que pasa es que no podemos... ¿Cuál es el problema que tenemos? Es que tenemos que entrar al mercado de las comunicaciones. Tenemos que empezar a comunicar lo que estamos haciendo. Entonces, no podemos seguir como en la reflexión si es que no... Después podemos ir mejorando, enmendando ciertas cosas. Y la idea es que ahí todos los actores contribuyan, si de esto se trata. O sea, nosotros... En el diálogo democrático que tenemos en esta mesa, o sea, todos los aportes, todas las reflexiones son válidas, con respeto siempre, como se ha hecho siempre en la mesa. Y hemos recogido todo y hemos reflexionado respecto a todo. Y esta estrategia de comunicación nace de eso. Nace también de las observaciones de los actores que nos dicen, oye, pero no es, por ejemplo, no estuvo nunca tan claro que nosotros íbamos a comunicar emergencia. Y fue interesante cuando nos plantearon, oye, pero ustedes no pueden comunicar emergencia. No, si nosotros nunca lo pensamos. Y quizás no lo explicitamos bien y no lo comunicamos tan claro. Imagínense, el primer problema del Comité de Comunicación es no comunicar bien las cosas. Entonces, ahí hay un desafío nuestro y del Comité de Comunicaciones del cual se ha trabajado. Hemos sido bien sistemáticos, trabajamos en la casa, en la noche llegan las informaciones y empezamos como a poder armar esto que hoy día se ve como reflejado, lo vamos a revisar. Ya, y finalmente hay otro punto que está acá, que son los mensajes que se transmitirán a través de las redes sociales. Ya, todo esto se acordó en la sesión 4. Y en la sesión 5, que nosotros tuvimos una reunión, acordamos el tema del hacer este hito de esta feria, que es algo que les vamos a explicar no tan a grandes rasgos, porque tampoco nosotros definimos que iba a ser una feria, pero tenemos que definir cómo va a ser el modelo y también cómo van a participar cada uno de ustedes y cómo también se van a mostrar. Y también vamos a ver si contamos con algunos recursos para poder apoyarles, porque, por ejemplo, imprimir la papelería o hacer un pendón o entregar algunas cosas, igual tienen su costo, sobre todo para algunos municipios y también para la sociedad civil. Entonces, vamos a ver cuál va a ser nuestra estrategia para poder difundir. ¿Ah? Y también el dónde se haría también no lo hemos podido definir o tenemos ciertas claridades. Si esto vamos a ser itinerantes, nos vamos a ir toda la feria una vez a Colina, nos vamos a ir una vez a Lampa o lo vamos a hacer como en un gran espacio donde vamos a invitar a los actores de las universidades, a los actores del Estado, a los organismos internacionales, a las secretarías regionales ministeriales, en el fondo para que conozcan lo que estamos haciendo. Yo el otro día fui a un seminario de la CIS, de la Superintendencia de, ¿cómo se llama?, Servicios Sanitarios, y uno de sus ejes, por ejemplo, para trabajar con los APR y con las comunidades de agua, es trabajar efectivamente la relación entre comunidad, Estado y empresa, imagínense. Y ellos recién hicieron un estudio que le van a empezar a meter recursos y lucas para el 2019-2020. Entonces nosotros tenemos que ser inteligentes, tenemos que llegar antes. Yo hablé igual con la gente de la CIS y le dije, oye, nosotros llevamos haciendo esto 2 años. Y me dijo, ¿en serio? Sí. Y recién los que tienen las lucas para esto están levantando los diagnósticos. Así le comentamos que nosotros estamos desarrollando y las alianzas que tenemos con las empresas, las alianzas que tenemos con la sociedad civil y el Estado. Entonces, oye, pero ayúdennos. Entonces ahí tenemos una oportunidad para apoyar a las comunidades APR, a las comunidades rurales que están acá en la provincia. Y ahí tenemos que saber nosotros estar, pero mientras no estemos no seamos tan visibles, no nos puede ser que no resulte, pero cuando uno es visible y se transforma como en trending topic, así como esta es la figura, lo más probable es que nosotros demos la cátedra de esto.
Y nosotros tenemos tremendos municipios que hacen tremendas acciones como el de Lampa, tenemos tremenda sociedad civil empoderada en esto, empresa que está trabajando en la reducción del riesgo, el trabajo que se está haciendo en cada uno de los territorios, el apoyo a la gobernación, o sea, tenemos en Quillota, yo les cuento de que siempre los quillotanos son bien entretenidos, siempre están mirando para Santiago así como para ver en qué estamos. Entonces, ellos quieren ser mejor que ustedes. Entonces siempre me dicen, no, nosotros tenemos que ser mejor que la mesa Chacabuco. Y es chistoso porque no nace de nosotros, nace de ellos. Y los dirigentes que son de sociedad civil también creen lo mismo. Y es buena la competencia cuando es por un bien como el que estamos haciendo nosotros. ¿Ya? Sí. La Paz y después Santiago. La feria temática también es la idea que los distintos servicios, municipios y empresas, también junta de vecinos, muestren qué están haciendo concretamente para la reducción de riesgo de desastre. O sea, no es solo mostrar lo que hace la mesa en conjunto, sino como el aporte que hace cada uno de los participantes. Entonces, como un espacio igual para mostrar que las empresas, por ejemplo, sí tienen estrategias relacionadas a ese tema, que la junta de vecinos también trabaja en lo suyo, las municipalidades, que eso tampoco es muy visibilizado normalmente. No se sabe qué hace cada institución. Perfecto. Santiago. Ok. Con el permiso de lo que está disponiendo ahí, me vuelvo al punto 4, donde enumera qué es la mesa, quiénes la componen, por qué se origina, cuál es la importancia y su objetivo. Disculpen que vuelva atrás, pero pienso que es interesante. En estas interrogantes siempre van de la mano: qué, quién, cuándo, cómo, dónde y para qué. Me faltó el cómo, ¿ya? El cómo es un elemento que cada uno de los integrantes lo desarrolla a su propio empuje y redacción para que puedan expandir ese interrogante. El cuándo es importante. El cuándo partimos hace 9 meses. ¿Eso es por qué se origina? ¿Está como explicado? Me refiero en general. Y durante los 9 meses llegamos a esta convocatoria de que tenía que salir una mesa de comunicación. Y la mesa de comunicación hasta el minuto está funcionando a full, está trabajando. Y en esas interrogantes a la respuesta aparece el para qué. ¿Ya? El para qué es la respuesta que recibe la comunidad. Ellos tienen que ver cómo le entregamos el para qué o el por qué, ¿ya? Porque nos informa de qué es lo que motiva a la gente que está integrada a esta mesa territorial. Porque es una interrogante importante. ¿Por qué estoy yo acá de pie? ¿Por qué están ustedes acá? ¿Qué nos motiva? Y ahí viene ese verso antiguo de nuestros profesores, de la gente que somos de más edad, que era la parte vocacional. Que en muchas estructuras esa está media perdida, media desvirtuada. Pero con los que nos hemos encontrado a lo largo de estos 8 o 9 meses, más otro grupo que están acá presentes en los diplomados, en los diversos diplomados, se ve que hay un cuadro vocacional. Que esto es lo que tenemos que vertir a las diferentes comunidades para que se adhieran a nuestra mesa. La ausencia de información en general en la provincia, hoy día ha sido rescatada por todos estos actores y ha sido rescatada de forma profunda, muy profunda. Cosas que se desconocían en la provincia y cosas que hoy día ya se están haciendo. Entonces, al llevar la información a través del comité de comunicación en la forma que ellos estimen el cómo, la mesa territorial, insisto, debe ser aporte al comité de comunicación. No debe faltar nadie que no tenga un aporte hacia la mesa de comunicaciones en el periodo que ellos ya develen la fórmula para entregarla y compartirla y multiplicarla. Gracias. Ya. La sesión 6, bueno, nos pusimos de acuerdo para esto. Este es nuestra pequeña carta Gantt, ¿ya? La carta Gantt es la siguiente. Nosotros, estos meses, es como si fuese octubre, noviembre y diciembre, ¿ya? Nosotros estamos en la planificación del hito comunicacional, que lo vamos a hacer en el mes de octubre.
que es la planificación en el fondo, para poder definir algunos elementos respecto a cómo va a ser y de cómo va a ser la estrategia. Luego queremos hacer la feria en el mes de noviembre. Aún son fechas tentativas, por si acaso, para que lo observen. Luego, nuestro plan de comunicación va a empezar con una planificación de la difusión que ya empezamos a hacerla, pero vamos a terminarla la segunda semana de octubre aproximadamente, ¿ya? Luego vamos a tener una validación, y esa validación nosotros vamos a hacerla con ustedes. Hoy día queremos también validar este proceso con ustedes para que en la sesión de octubre podamos cerrar esto y empezar ya en el mes de octubre también, entre la última y penúltima semana, empezar como ya a difundir esto. ¿Ya? Las campañas, hemos hecho 3 campañas, ¿ya? En el tiempo, que significa que estratégicamente vamos a empezar como a lanzar esto a través de nuestro catastro de medios, vamos a empezar a utilizar nuestras plataformas, vamos a empezar a hacer los vínculos con todas las entidades que corresponden y vamos a empezar ya a tirar la carne a la parrilla aprovechando que estamos en el 18. ¿Y cómo vamos a partir? Primero, en el mes de noviembre, entre la semana 1, 2, 3 y 4, vamos a empezar a difundir esto de qué es la mesa. ¿Ya? Después les vamos a mostrar el resultado. Luego, en la campaña número 2, que también va a partir como en el mes de noviembre, a la par de lo que es la mesa, algo que nosotros le llamamos alfabetización del riesgo. ¿Qué significa? Significa que hay muchas observaciones en este proceso. Por eso no las podemos mostrar todas, pero hay estas observaciones. Por ejemplo, algo bien chistoso que esto lo dijo Santiago en algún momento, cuando alguien hablaba aquí adelante decía RRD. ¿Quién sabe lo que es RRD? Entonces uno empezaba GRD. Entonces, pero si uno va donde la gente le dice, no, es que tenemos que ver esto de RRD, como hasta un partido político se parece como ese RRD, ¿cierto? Entonces, en el fondo hay que partir con una pequeña, a través de la mesa, empezar como a hacerle pregunta a la gente. ¿Sabe lo que es un riesgo de desastre? Nosotros le explicamos. ¿Sabe lo que es? ¿Sabe que en su municipio existe una unidad para la emergencia? ¿Sabe usted que? Y uno tiene que empezar como desde muy bajito hasta lo más grande en el fondo para explicarle quizás en algún momento que existe un marco de Sendai, que es como un acuerdo internacional de Naciones Unidas donde todos los países firman y dicen, oye, nosotros nos vamos a comprometer a la reducción del riesgo, y hay entidades financiadas, que hay plata invertida, que la infraestructura, todos los estados están como en función de poder tomar ese barco y empezar a aplicarlo. Pero ese paso de lo más pequeñito, de lo que es un riesgo, yo siempre digo esto, ¿ustedes saben de dónde viene la palabra riesgo? ¿A alguien se le ocurre? Pero desde el vocablo riesgo, del origen histórico. Es bien interesante. Hay un alemán que lo describe, Niklas Luhmann. Dice que en la edad moderna, cuando empezaron a desembarcar los barcos a las distintas colonias y empezaron a descubrir distintos lugares, en el caso específico de América y también de África y también de los viajes a la India, las empresas que eran propietarias de las embarcaciones empezaron como a crear como seguros para esos viajes, ¿ya? Y a eso le llamaban el seguro de riesgo, como en el fondo para salvaguardar si es que algo sucedía y que alguien invertía en eso, en el fondo pudiese recuperar su inversión y generaban como una especie como le aseguraban al inversor de que a la vuelta del barco él iba a recibir como la mercancía, lo que le correspondía. De ahí viene la palabra riesgo, como en general. Interesante, un dato. Hay que partir por esas cosas, quizás, no sé. Pero de una u otra manera, alfabetización del riesgo. Y en la tercera campaña vamos a empezar ya, queremos hacerlo entre el mes 3, la penúltima y la última, y también partir hacia acá, empezar ya de lleno con los productos.
¿Sabías tú que existe un estudio de riesgo de desastre para tu comuna? ¿Sabes que existe esto? ¿Sabes que existe esto otro? ¿Sabes que esta mesa se junta? ¿Sabes que ha viajado personas al extranjero a presentar lo que se está haciendo aquí? Ya empezar a presentar como esto, lo que nosotros estamos haciendo ya como en términos concretos. ¿Alguna duda, pregunta respecto a esta carta? Por favor. Mira, en la campaña de difusión de los productos de la mesa territorial, yo les sugiero a las personas que están a cargo de esto que usen el lenguaje más sencillo posible. Eventualmente en esta mesa muchas veces se habla de promoción en masa, o hemos hablado de promoción en masa. La mayoría de la gente no tiene idea de lo que significa promoción en masa. Si uno le dice avalancha, la gente entiende de qué se trata. Lo mismo sucede con la pluviometría, con un sinnúmero de términos técnicos que se usan muy a menudo, pero que no son de fácil acceso que por lo demás no tienen por qué saberlo. No son de fácil acceso para las masas que están orientadas en otro sentido. La especialización es muy interesante para los especialistas, pero es fatal para los no iniciados. Entonces yo les sugiero a la mesa que cuando confeccionen este tipo de información usen el lenguaje más común, corriente y asequible, porque uno tiene que pensar que no todos son intelectuales, ni todos son profesionales. Es gente común y corriente que está luchando lo más de la vida, tratando de solucionar sus problemas de subsistencia. Entonces no tienen acceso, no tienen oportunidad de conocer esos términos un poquito más sofisticados. Absolutamente de acuerdo. Una de las cosas que hemos conversado es el tema del lenguaje y aterrizar esto como a un lenguaje mucho más común y mucho más doméstico, coloquial para las personas. Entiendo el tema del lenguaje técnico, yo creo que pasa, bueno, hay un politólogo, filósofo brasileño, Paulo Freire, que lo dice que, bueno, que uno tiene que identificar con la palabra, la gente tiene que, como en el fondo la gente construye su propia palabra. Y ahí a partir de esa palabra uno tiene que empezar como a alfabetizar, como bien dice ahí. Domesticar. Es reducir el lenguaje a tu entorno. ¿Ya? Por favor. Vaya. Ya. Este es el documento. ¿Lo tienen ahí? Para que ustedes conozcan. Esto es como el resultado de un proceso de trabajo. ¿Sí?